Este es un momento para hablar. Familia Hablemos de. En lenguaje use nuestras vidas, su palabra y su alegría. Familia Hablemos de. Ay, familia Hablemos de. Buenas noches, queridas familias. Una vez más, estamos llegando hasta sus hogares como todos los miércoles con su programa Familia Hablemos de. Pero antes de que comencemos con el tema de esta noche, un tema bastante profundo, de mucha reflexión, que va a ayudarnos a todos. No hay familia que no se va a sentir identificada con el tema que abordaremos. Queremos dar inicio con la invocación del Espíritu Santo, como siempre lo hacemos para ponernos en la presencia del Señor. Acompáñanos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre. Lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Esta noche vamos a tratar un tema que para algunos posiblemente sea un poco doloroso enfrentar este tipo de temas, porque puede estar atravesando un momento difícil en su vida, pero que es necesario tener algunas orientaciones para cómo enfrentar esta situación. Hoy hablaremos con nuestros invitados especiales acerca del duelo, cómo vivir el duelo en las familias. Como les decía anteriormente, no hay familia que no estemos atravesando un proceso de duelo. Vamos a quitarnos algunas equivocaciones que tenemos acerca del concepto del tema del duelo. Y para eso, pues, hemos traído a dos invitados especiales, los cuales voy a presentar en este momento. Tenemos con nosotros el honor, tengo el honor de presentarles al padre Ángel Iván García Rodríguez. Él es misionero claretiano, se encuentra a cargo de la parroquia de San Antonio María Claret en La Ceiba. Y el padre también colabora con la Universidad Católica en las clases generales como filosofía, el hombre frente a la vida, etcétera. Tenemos pues la dicha de que el padre, con sus múltiples ocupaciones, haya podido aceptar este compromiso de venir a nuestro programa para aclarar una serie de dudas y ayudarnos a entender todo lo que es el proceso del duelo. El padre tiene una maestría precisamente en acompañamiento espiritual, y una de las especialidades del padre es precisamente en acompañar en duelos, en procesos de duelo. Y tenemos por otro lado al licenciado Darío. Él radica en la ciudad de Juticalpa, Olancho. Acaba de obtener su grado de máster en teología espiritual en la Universidad Católica de Honduras, donde hizo una disertación del tema acerca de la espiritualidad del duelo, pero basándose en el Evangelio de San Marcos, de lo cual él posteriormente nos platicará. Él tiene una vivencia muy particular, y más adelante pues conoceremos más detalles acerca de por qué él trabaja acerca de este tema. Así que estamos ya expectantes, me imagino, para poder ya entrar en materia, pero antes vamos a irnos a un pequeño corte y venimos en unos segundos. Bueno, nos encontramos con nuestros invitados y vamos a primero agradecer, Padre Ángel, gracias por estar con nosotros, y el licenciado Darío por acompañarnos en este programa.
Quisiera comenzar, padre, con usted para que nos explicara un poco acerca de qué se debe entender por lo que es un duelo. Bien, ante todo, muy buenas noches pues a la doctora Lourdes, a Darío que nos acompaña y pues también a nuestros hermanos y hermanas que en familia pues están viendo este programa tan interesante y sobre todo el tema que vamos a tratar esta noche. Vamos a hablar sobre el duelo en la familia. En primer lugar, hay que decir pues que el duelo es la respuesta emocional que tiene una persona ante una pérdida de alguien o de algo. O sea, en primer lugar, como que está muy relacionado la pérdida con el duelo, porque si no hay pérdida, no hay duelo. Entonces, desde ahí partimos, ¿verdad? El ser humano, durante toda la vida, toda su existencia, todas sus etapas de la vida, del desarrollo humano, experimenta pérdidas, ¿ah? Por ejemplo, la primera pérdida que experimenta el ser humano es la pérdida del nacimiento. Y esto hace relación, pues, cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre. Ahí hay un desprendimiento, ¿no? Cuando salimos a este mundo hay una separación. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, estamos muy cómodos, tenemos seguridad dentro del vientre de nuestra madre y salir de ese ambiente de seguridad, por supuesto que nos causa, ¿verdad?, una pérdida y, por supuesto, que hay que vivir un duelo. Bueno, comenzando por ahí, ¿verdad? Entonces, pero es necesario. Todas estas pérdidas que voy a ir mencionando son tan necesarios en el ser humano, que ese desprendimiento que hacemos de salir del vientre de nuestra madre nos va a ayudar a nosotros a obtener una identidad, ¿verdad? A establecer una identidad y también establecer ese proceso de individualización. ¿Qué significa individualización? El hacernos personas, el constituirnos en persona. Bien, y eso no solamente suscita cambios en el niño, en la niña, en el bebé cuando viene a este mundo, sino también se da cambios en la misma pareja, en los padres. ¿Por qué? Porque la vida cambia. Así como el nacimiento de un niño, de una niña en una familia es algo que cambia la vida de los padres, entonces así también cambia la vida de ese niño y también del papá, de la familia entera. Pero también hay que decir, la muerte de un ser querido también cambia. Entonces hay dos, ¿verdad? El nacimiento de una criatura cambia la vida, pero también la muerte de un ser querido también cambia. Es un momento, pues, de reorganización. Entonces, padre, disculpe que le interrumpa. Me llama la atención cuando usted dice el bebé es el que experimenta esa separación. esa separación porque está acomodado, se siente seguro. Pero él no es consciente de esa situación, ¿verdad? Porque él es un bebé, él simplemente está teniendo como ese desprendimiento y por eso vemos cómo llora él, ¿verdad? Cuando el doctor lo saca del vientre de la madre. Y le dan unas palmaditas, ¿verdad? Pero él llora desesperado, sí, ¿verdad? Sí, por la seguridad que sentía. Pero con razón, cuando uno los pone en el pecho, yo experimenté por lo menos, yo sé que muchas madres hemos experimentado esa sensación tan hermosa cuando el médico nos da la oportunidad de traerlo recién cortado el ombligo umbilical y lo ponemos en el pecho y el bebé se calma porque entonces vuelve a tener ese estado de seguridad. Y es curioso porque también hoy en día los médicos recomiendan que si la mamá en ese momento no está apta para tenerlo en el pecho, así como usted dice, se manda que el papá lo pueda llevar también. O sea, la necesidad que ese bebé tiene de ser acogido, de sentir el calor humano, ¿verdad? De sentir ese calor humano. Y fíjense, es importante esto porque, o sea, decíamos, ese bebé sale y hoy en día, dicen los estudiosos, ¿verdad? Los psicólogos, que el bebé manifiesta esa pérdida en los cólicos que le llamamos, ¿verdad? Comúnmente le llamamos cólicos, que el niño tiene cólicos, que el niño está llorando ya cuando ha nacido. Bueno, dicen los especialistas, dice, a veces se puede referir esos cólicos justamente a ese duelo, a esa pérdida que ha sufrido ese niño al salir. Es una forma de manifestar. Una forma de manifestar, porque separación. sabemos que esa criatura no va a poder manifestar, ¿verdad? Me siento mal, ¿verdad?
Entonces, una manera de manifestar ese recién nacido es a través de esos dolores que pensamos que son dolores cólicos, pero es justamente esa separación que está viviendo, Y ¿verdad? por otro lado, tenemos la madre. La madre. Porque yo creo que, bueno, aquí estoy hablando como con mucha propiedad yo por Sí, ser madre, por tocó supuesto, usted en el sí. clavo, ¿verdad? Claro. Pero sí, padre, uno pasa un proceso que los norteamericanos le llaman los famosos baby blues, que es, uno comienza a experimentar la depresión postparto, que le Posparto, llaman. sí. Me imagino que es producto. Ahora trato de entender y creo que esa es la explicación, porque Sí. nosotros también sufrimos esa O separación. sea, que no solamente el niño, Sí. sino también la mamá, el papá. Y también en eso, bueno, ya se tienen que trasnochar porque el niño llora en la noche. Bueno, un sinfín de situaciones que se dan pues el nacimiento de una criatura. Te diríamos, padre, que hay duelo también, digamos, para aquellos niños que ay, a veces uno tiene los niños muy cercanos y está un niño de 2 años de diferencia o 1 año, muchas veces 11 meses, y ellos sufren también, me imagino, como una pérdida, porque ya mamá no está concentrada en él, sino que se concentra en el bebé y por eso entran los celos. Y Bueno, él atraviesa un duelo Y también. fíjese que también en el esposo también experimenta que la mamá, la esposa, está centrada en la criatura. Y también el esposo experimenta como ese cambio en la relación o digamos en la cercanía que tiene la esposa con él, que ahora no, porque todo gira en torno Al bebé. al bebé. Entonces son cambios que se dan, ¿verdad?, dentro de la familia y que es oportuno irlas conociendo, porque de repente un esposo piensa que la esposa ya se le quitó ese cariño, ese afecto, ¿no? Sino que todo se focaliza en esa criatura. Y como usted bien lo dice, también el hermanito lo siente. Y ahí es donde también tenemos que caer en la cuenta que ese hermanito hay que acompañarlo, hay que hacerlo sentir que es importante, que tiene un hermanito o una hermanita y que eso no quiere decir que se le va a quitar el cariño, el afecto, siempre lo va a tener de papá y de mamá, ¿no? Muy bien. Mire, aparece otra pérdida porque decimos, bueno, no hay edad para vivir el duelo. Ok. En toda edad vivimos duelo, en todas edades. La vida del ser humano acontece con pérdidas. Pero aparece otra pérdida que es la pérdida del crecimiento. O sea, dejamos de ser bebé que nos carguen, ¿verdad?, en los brazos y comienza ese niño a gatear, como dicen en Panamá, no sé si Aquí aquí también, también. sí. A gatear, dicen la expresión cuando ese niño comienza a gatear, comienza a moverse y comienza a dar sus primeros pasos. O sea, salió primero del vientre de su madre, después sale de los brazos de su madre, de su padre y comienza, ¿verdad?, a moverse y también comienza a dar sus primeros pasos. ¿Y qué acontece cuando da sus primeros pasos? Se cae, se golpea y va el papá o la mamá preocupado, ¿verdad?, y el niño llora. También ahí hay una pérdida. Está viviendo también un duelo. Salió de los brazos de la mamá, del cariño de la mamá. No, el cariño lo va a tener más que todo de los brazos de la mamá, del papá. Pero allí yo creo que hay que tener mucho cuidado porque las madres muchas veces o los padres podemos caer en un sobreproteccionismo. Exactamente. Se cae el niño y hacen un escándalo porque el niño se cayó. Entonces eso en vez de beneficiar a la independencia del niño, me imagino que le va afectando. Sí, y sobre todo pues tratar de que donde se desplace, cuando comienza a dar sus primeros, ¿verdad?, pasitos, pueda ser un lugar seguro donde no vaya a provocar, ¿verdad?, otra situación mayor. Entonces, fíjense, está la pérdida entonces del crecimiento. Ese niño salió de los brazos en un primer momento del vientre de su madre, luego sale de los brazos porque comienza a dar sus primeros pasos. Pero luego viene algo también, ya ese niño camina, entonces viene la etapa de la niñez. Entonces ya, ¿verdad?, y después de esa etapa viene la adolescencia. Sí. Entonces ahí también hay pérdidas y ahí también hay que hacer duelo. Y después de la adolescencia viene la juventud y después de joven adulto, como dicen, y luego viene la adultez. Entonces cada una de esas etapas conlleva una pérdida. Por ejemplo, cuando ya nos convertimos adultos, comenzamos a añorar, ¿verdad? Antes yo podía practicar tal deporte,
yo podía ejercitarme en tales actividades y hoy no puedo, dadas las condiciones, quebrantos de salud. Entonces, toda la vida del ser humano, ¿verdad? Experimenta una constante pérdida. Experimentamos pues esas pérdidas y conlleva un duelo. También la pérdida de la propia cultura. O sea, cuando por razones de estudios, razones de trabajo, que uno tiene que salir de su propio país. O sea, nosotros, yo soy religioso, soy misionero claretiano y me toca ir a El Salvador, a Guatemala, que nos cambian, nos están cambiando cada 3 años, cada 6 años. También experimentamos, ¿verdad? Porque los seres humanos nos apegamos, es normal. Claro. Es humanidad, es pura humanidad apegarnos a ese lugar. Bueno, y salir de mi país, de Panamá, e ir a otra cultura. Entonces también hay una pérdida, ¿verdad?, de la propia cultura. También, padre, perdón que le interrumpa, se me ocurría, tuvimos un programa el mes pasado que celebrando el mes del migrante, Sí. en agosto, en agosto creo que fue el mes del migrante. Y ellos también sufren un duelo terrible, tanto el familiar que se queda como el que se va. Terrible. ¿Verdad? Ese es un duelo bien fuerte para Sí, ellos. porque llegas a un lugar y sobre todo, migrante, Y más las condiciones. las condiciones, Correcto. las condiciones, que te va a pasar algo por el camino, a quienes me voy a encontrar. Y también el migrante es estigmatizado. Llegas a otro país y si son países donde estigmatizan al migrante, entonces vas con ese miedo, con ese temor, me van a señalar, me van a estigmatizar, me van a echar, le van a avisar a la migración que estoy aquí y un sinnúmero de situaciones que vive también el migrante al dejar su país, el dejar su familia e ir a otro lugar que no conoce y compartir con gente que nunca ha compartido. ¿Ah? Entonces, la pérdida de la propia cultura, la pérdida de los bienes materiales. Y esto también hace relación al estatus. Si de repente usted tiene un estatus muy alto, una persona que trabaja, que labora en una institución o en una empresa y de repente todo se termina, se le echa de su trabajo, ya no tengo, ¿verdad?, esa posibilidad o ese poder que tenía antes. Entonces eso lleva también a una pérdida y por supuesto a un duelo, que no tengo esa facilidad, no tengo esas cosas materiales que tenía antes. También la pérdida de los lazos afectivos. Esto es muy potente, muy fuerte. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la pérdida de una amistad. La pérdida de una amistad también conlleva un duelo. Cuando hay una separación dentro del matrimonio, dentro de la familia, que podríamos decir, como piensan algunos, dice, bueno, la separación, el divorcio solamente afecta a la pareja, al matrimonio. No, recordemos que la familia es algo sistémico, es un conjunto sistémico y afecta también a los hijos. Entonces, podríamos decir, no va a afectar a los hijos. Sí, afecta también a los hijos. Y también es un proceso que conlleva un acompañamiento, ¿verdad? Tanto acompañar a la pareja que se están separando y tanto a los hijos porque también lo experimentan, que sus padres se separan. Y aún la familia misma, dependiendo del grado de unidad que exista en las familias, los padres se ven afectados por esa situación de ver sufrir a un hijo o a una hija en esa separación. Imagínense que dice... Y los nietos, o sea, es Sí, doble el dolor. todo es sistémico porque es familiar, es Sí. un duelo. Por ejemplo, el duelo de la muerte de un ser querido. O sea, eso no solamente lo sufre la mamá, el papá, sino envuelve a toda la familia. Es envolvente el duelo, la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, hay estadísticas que muestran, cuando estamos hablando de la pérdida, por ejemplo, en un matrimonio, que muere un hijo, a veces si no es acompañado y no hay un proceso bien llevado del duelo, dice, en el 80% de parejas les ha llevado a la separación, al divorcio. Entonces esto es muy importante porque, y ahí está donde tenemos que hincar el diente, como dice, en nuestras iglesias, en nuestras pastorales, una pastoral de acompañamiento del duelo. Sí. Y bien entendido que el duelo, ¿verdad?, En todas esas etapas. en güey. todas estas pérdidas que vivimos. Dice, 80% de los matrimonios, 80% de los matrimonios donde ha muerto un hijo, ¿verdad?, estos se separan. Y muchas veces también cuando hay un hijo enfermo, ¿verdad?, un hijo enfermo, esto es lo que hace que la pareja esté junta. A mí me tocó un caso, fíjese, un niño de 5 años en un país que trabajé,
niño de 5 años tenía un tumor cerebral. Y la pareja apenas terminaron las crisis del niño, murió el niño, se separaron. Y durante el niño estaba enfermo, la pareja estaba unida. Exactamente. O sea que lo que les unía a ellos era luchar por la vida Claro. y la recuperación de ese niño. Bien, hay entonces una serie, ¿verdad? La pérdida de los lazos afectivos, el noviazgo, la amistad, la identidad personal, la pérdida de la identidad personal, el no saber quién soy, para dónde voy también. Ya dijimos la pérdida de bienes humanos, la pérdida de la salud. O sea, la pérdida de la salud, usted se da cuenta, por ejemplo, me contaban, a veces pasa con las personas que ya están quebrantadas de salud y de repente les mandan a usar un bastón y a veces se ponen un tanto violentas. Y se resisten. Se resisten que se les ayude. Sí. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. Yo antes me movía, yo no necesitaba que nadie me ayudara. Y hoy en día la gente me ofrece que me ayude y eso me da rabia. Claro. Y entonces no hay una aceptación. Conlleva un proceso también de acompañamiento de ese duelo que ya no puedo por sí solo, que necesito ser acompañado. Y eso va también en envejecer, ¿verdad? Hay un tema también muy importante que es el envejecer feliz. Y envejecer feliz conlleva pues la aceptación de todo lo que vamos, ¿verdad?, viviendo en esa etapa de la adultez. O sea, aquí tendríamos que hablar. Tendríamos para Sí. rato. Bueno, hay también la pérdida de lo que no se ha tenido nunca. Y a lo mejor ustedes han escuchado que mucha gente dice, pero yo añoré tener algo que no, y nunca lo tuve. Y ya es personas mayores, que uno piensa, dice, bueno, esta gente lleva muchos años y ha logrado varias cosas, pero dicen, es que yo nunca tuve, es que yo quise, es que a mí nunca me dejaron, es que yo quería estudiar esto, pero mis padres no me dejaron. O sea, la añoranza de aquello que nunca tuve. ¿Ah? Eso también es un Increíble. duelo. Y aparece pues la última, que es la pérdida pues de la muerte propia de uno cuando le toca y la muerte de un ser querido. Padre, yo aquí quisiera que platicáramos también de este tema y me gustaría la intervención de Darío, dado que el tema de tesis precisamente de él fue la espiritualidad del duelo y relacionado específicamente con la muerte. Me encantaría pues que nos compartiera su testimonio, Darío, y que nos dijera básicamente por qué usted decide hacer su trabajo de tesis enfocándose en este tema particular. Sí, muy bien, buenas noches. Realmente agradecido también con la invitación. Este es un tema muy complejo, un tema que realmente nos llevaría mucho tiempo para poder hablar. Pues yo parto a escribir o a investigar sobre este tema porque bueno, es un tema que yo he estado muy ligado. De hecho, no era un tema de tesis para mí. Yo había propuesto la espiritualidad del sacerdote diocesano en Olancho. Pero, pues, por recomendaciones del rector mismo, me dice, no, búscate otro tema, pon el amor en oración. Y, pues, yo dije, no, la otra opción es acerca del duelo. Mi familia está muy vinculada a esta situación. Desde muchas décadas atrás, estamos hablando de 1932, mi abuelo establece una funeraria en Juticalpa y de generación en generación pues ha venido esta empresa. O sea que prácticamente yo nací en medio de ataúdes. Entonces no me hizo difícil hablar, pues pensar, escribir, investigar sobre la muerte, como también induciéndola al tema central que es el luto. Por lo tanto, yo le pedía dirección a Dios, le pedía sabiduría a Dios. De hecho, me atreví a pedirle un mensaje directo y le pedí ver morir a alguien. Pues me tocó la oportunidad en ese momento, un sábado saliendo de maestría, que salimos temprano, un primo tenía a su esposa pues muy enferma, tenía cáncer. Entonces yo decidí visitarlos. Y ella pues ya muchos días estaba en convalecencia. Me acuerdo que cuando llegué le tomé la mano, ella lloró, no podía hablar ya, el cáncer la estaba consumiendo. En este sentido pues decidí orar con ella. Ella estaba en una familia que no era católica, era cristiana evangélica.
evangélicos y decidí orar. Y los llamé a 3 de ellos a que me acompañaran. Oramos, leímos la Biblia, Padre Nuestro, Ave María. Luego, pues conversé con ella, aunque ella no quería hablar, no podía hablar, perdón, yo platicaba con ella. Y le decía que era un proceso normal, natural, que Dios la estaba esperando, que sus hijos iban a quedar en buenas manos y que no se preocupara, que no tuviera miedo. Yo creo que ese fue un mensaje divino, porque a los 15 minutos de estar yo ahí, 20 minutos, la persona falleció. Y falleció pues en mis brazos, orándole al Señor. Fue una situación que para mí me marcó. Decidí directamente ya trabajar en tesis en este tema. Me preocupé mucho por personas que estaban en ese estado terminal. Platiqué con muchas personas, con muchos familiares de ellos, para sentir y ver realmente y volver a sentir ese proceso que yo viví, de esa transición, de ese paso entre esta vida y la otra vida. Es algo que marca a todas las personas. Como decía el Padre Ángel, solo la persona que vive va a experimentar estos procesos de muerte, procesos de luto, porque toda nuestra vida es un dejar de hacer o un dejar de tener algo. Pues me dediqué mucho a la búsqueda de información a través de la lectura, a través de visitas, a través del mismo negocio, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mi juventud temprana, yo era de las personas que hacía los entierros en el carro fúnebre de la empresa, y yo compartí con muchas personas que lloraban, otras personas no hablaban, otras personas iban enojados, otras personas no pararon de llorar un minuto, otras personas que experimentaban, yo miraba ciertas reacciones que de una u otra forma yo me fui acostumbrando a esto. Pero el escribir y el investigar sobre esto me llevó a darme cuenta de la otra parte importante en el proceso de luto, y es la parte espiritual. En el proceso de luto se intervienen 3 elementos fundamentales. Quisiera que continuáramos, no quisiera interrumpirlo, pero lamentablemente tenemos que dejar un espacio para, regresaremos más tarde con el tema del proceso. Precisamente esa parte creo que es muy importante, y me gustaría que también interviniera el padre para hablar desde el punto de vista ya científico, ¿verdad? Cómo se lleva a cabo todo este proceso. Volvemos en unos instantes. Darío, usted nos estaba diciendo anteriormente que hay varios actores que intervienen en un proceso de duelo. ¿Podría mencionarlos así brevemente acerca de la participación de estos actores? Sí, básicamente culminaba diciendo de que en este proceso existen 3 actores fundamentales. Número 1, pues es la persona directa que vive el duelo, pues, y esta persona pues también vive en una familia, en un círculo familiar que también es afectado en una manera u en otra manera. Uno vive en el duelo de diferente forma, pero también la sociedad misma. Estamos hablando de los amigos, estamos hablando del círculo de trabajo, estamos hablando de la escuela donde el niño o el joven estudia. Pero este estudio me llevó a la conclusión de que en este proceso que intervienen estos elementos, estos actores, está presente la espiritualidad. No podemos desligar de un proceso de duelo la espiritualidad, independientemente de que la persona sea cristiana o no cristiana, pero siente el mismo dolor, siempre la misma impotencia, las mismas preguntas, y el sentido de trascendencia de la vida se le viene a su mente. Por lo tanto, es ahí donde nuestra iglesia, nuestra parroquia, nosotros como cristianos comprometidos deberíamos de trabajar en ese punto, porque hay ahí una gran ausencia de la presencia de personas que acompañan este proceso de duelo. Bien, gracias Darío. Padre, retomando una de las palabras que me quedó haciendo eco, acerca de el enojo. ¿El enojo es parte normal de una etapa de duelo? ¿Podría explicarnos un poco más acerca de cuáles son las etapas que uno va pasando
en un duelo? Sí, por supuesto. Ya tenemos las etapas, ¿verdad? Las etapas del duelo son, algunos autores presentan 6 etapas, varía un poco la etapa, ¿verdad? La primera etapa que algunos autores presentan, por ejemplo, el aturdimiento inicial que tiene la persona. Le avisaron a una mamá que su hijo lo acaban de asesinar, por ejemplo. Entonces hay un aturdimiento en ese momento cuando recibe la noticia. En un segundo momento, la lamentación que tiene esa persona, no lo puedo creer, ¿verdad? No lo puedo creer, se equivocaron a lo mejor, no era mi hijo. Segundo, la negación, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Aparece también el rechazo de no aceptación, el miedo, la ansiedad y si me sucediera a mí, la culpa. Si yo no le hubiese dado permiso. Una vez me pasó con una señora, le dio permiso a su hijo que fuera a una fiesta. Y me decía ella, si yo le hubiese negado el permiso a él, no lo hubieran matado. Entonces, esa señora vivía para toda su vida con esa culpa, ¿verdad? Y ahí entonces hay que acompañarle, ¿verdad? Que poco a poco vaya sanando esa culpa que ella tiene, ¿verdad? Igual, ¿verdad? En cualquier momento no estamos ajenos a una muerte, ¿verdad? Claro, una muerte repentina es una cosa también que afecta con mayor intensidad. Por ejemplo, aparece otra, dicen algunos autores, la bronca. Dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? Y ahí comienza la bronca también con Dios. Exacto. Le comienzan a decir. Y fíjense una cosa que yo siempre en los funerales, por ejemplo, cuando hay misa de cuerpo presente, yo suelo decirle a la gente, porque los rituales, la misa de cuerpo presente tiene también que ser un ritual en el cual la persona comience a vivir el duelo. ¿En qué sentido? Bueno, se le dice a la gente, oiga, es normal, la muerte es el grito del corazón roto. Yo no puedo calmar a una persona, yo no le puedo decir que se calle, que guarde silencio. Yo no puedo darle una pastilla para que calme el dolor que siente ante la partida de su hijo, y más si es violento, de una manera violenta, y si es un niño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente llora y le pregunta a Dios, es lo más normal. Y uno puede decir, bueno, oiga, pero no le estés preguntando a Dios. No es falta de fe cuando esa persona, cuando esa mamá, ese papá, ese ser querido le pregunta a Dios, pero ¿por qué, Señor, te llevaste a mi hermano, a mi hijo? No es falta de fe, es pura humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entrelazado lazos de amistad, de familiaridad, una mamá con un hijo. Entonces yo no puedo negarle la oportunidad, el derecho que tiene esa mamá de llorar a su hijo. Y ahí está también el problema, cuando los cuerpos no aparecen. Entonces decía una señora, quiero ver el cuerpo aunque esté el cuerpo de mi hijo deshecho, pero quiero tener el cuerpo para poder llorar, aunque estuviese deshecho. Y es lo que pasa hoy en día con estas muertes violentas en nuestros países. Sí. Las mamás, los papás no encuentran el cuerpo de su hijo. Entonces, ¿cómo hacen todo este ritual, este proceso? Como estos 43 jóvenes de México. Exactamente. Las mamás quieren que le devuelvan a su hijo. Claro, a ellas les gustaría que se lo devolvieran vivos, pero aunque sean muertos, para poder llorar. Tener la certeza que realmente lo aprenden. Discúlpeme, quisiera recordarles, queridas familias, que en la pantalla están viendo ustedes en este momento los números de teléfono a los cuales ustedes pueden llamar. Recuerde que este es un programa en vivo y nuestros invitados están en toda la buena disposición si ustedes tuvieron alguna pregunta. Entonces Adelante, está la Padre. bronca esta que decíamos, la bronca o la discusión que le decimos a Dios, le reclamamos a Dios. Luego viene la tristeza profunda, sentimos un vacío, la desmotivación. ¿Qué sentido tiene ya seguir viviendo? Y luego viene una resignación, me tocó a mí, como una fatalidad. Y luego recobrando la serenidad, se va recobrando la serenidad interior y se da ya la última etapa, que es la integración y la resignificación de los hechos. Pero no tenemos, ¿verdad?, como quien dice, un programa o de manera cronológica
cómo vamos pasando de una Esas etapa. etapas pueden ser más prolongadas de una a otra, dependiendo de las circunstancias y me imagino, Dependiendo de la fe también de la persona. muerte, dependiendo lo que Sí. sea. La muerte de un ser querido es lo más, digamos, es lo más, el duelo más Más prolongado. prolongado, ¿verdad? También interfieren en este punto, puede ser la edad de la persona que Correcto. fallece, ¿verdad? El tipo de muerte. Porque para el caso, nos tocó vivir también en mi familia la muerte de mi abuelo, 99 años. Nosotros ya estábamos, pues de una u otra forma, entendidos de que iba a fallecer en cualquier momento. Nos quedó la resignación, nos quedó el consuelo de haberle servido en ese proceso Claro. pre-duelo, que también significa ya un duelo, estar viendo de que un ser querido se está yendo, ¿verdad? Pero en ese sentido también difieren los tipos de duelo en función de edad, tipo de muerte. Y el tipo de distancia relación también que Es se haya correcto. tenido en la familia, creo yo, porque hay personas que perdieron contacto por mucho tiempo y aunque haya sido un pariente de consanguinidad muy cercano, tal vez no hay esa misma relación cuando ha sido una familia unida, estrecha, ¿verdad? Correcto. Algo que hacía referencia el padre es muy interesante. También cuando una persona no tiene dónde ir a depositar unas flores, dónde ir a rezar, dónde ir a visitarlo, aunque sea pues simbólicamente una fosa, en un cementerio determinado, también sufren esa situación durante toda la vida. Mientras que si existe un lugar donde sabemos que está depositado sus restos, también es una forma de subsanar el duelo. Exactamente, porque es un lugar simbólico, es un lugar Claro. sagrado para él. Y hay una cosa, fíjense, en una ocasión participaba en un taller, era un taller que nos estaban formando para terapeutas, participaban muchos laicos, algunas religiosas. Estaba ella es una hermana pastora, era de la iglesia, de una iglesia, no recuerdo, era en El Salvador. Pero ella tenía pues un cargo de ser ministra, pastora, no era católica. Y dentro de la sesión del taller se realizó un ejercicio para esto de los duelos. Y ella decía, yo tengo un problema. Yo cuando voy a celebrar, hacer un rezo por un muerto que llega a mi iglesia, yo me pongo a llorar. Y entonces, ¿qué pasaba en ella? Nos compartía que cuando ella estaba pequeñita, murió su abuela. Entonces le dice la familia, no, los niños no van Padre, al cementerio. disculpe que tenemos una llamada en este momento. Sí, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Sí? Fíjese que mi nombre no lo voy a dar, pero Ah, yo ok. le quiero Diga, hacer ¿qué una pregunta consulta tiene? al padre. Sí. Sí, yo tengo una hija y mi hija se fue, estaba en Miami y ella se fue para Israel, para Tierra Santa, pero sin mi permiso. Ella vive allá. Se fue para allá y no me notificó ni me ha dicho nada. Y yo he caído en una depresión tremenda y llorar bastante. Y ha sido tremendo mi situación. Entonces, yo he estado orando bastante porque trato de ser bien católica y estar cerca de mi Madre Santísima y de mi Padre Celestial para que me dé fuerza. Pero yo todas las noches yo me levanto llorando y tengo una tristeza profunda. Y cuando yo fui donde el psiquiatra, el doctor lo que me dijo era que yo tenía un duelo, porque mi hija se fue, yo no sé dónde está, sino que por medio de Facebook es que me he dado cuenta dónde ella está y me mandó un mensaje y me dijo que estuviera relajada, que estuviera tranquila, que ella estaba bien, pero la angustia de madre y todo eso me da una gran tristeza y a veces me levanto en las noches a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces es una situación bien desesperada y a mí me gustaría que el padre y ustedes me ayudaran con algún consejo. Claro que sí. Padre, Sí, un poquito no escuché mucho. ¿no escuchó la pregunta? Bueno, la señora que está en este momento en televisión nos dice que tiene una hija que se le fue sin el permiso de ella a Israel y que ella pues solo por medio de Facebook ha tenido noticias de ella y está sufriendo un estado de separación. depresión. Hay Sí, una y está con separación. depresión y muy desesperada, ella ora y todo, pero quisiera saber qué consejo usted podría darle. Bueno, nos encontramos, ¿verdad?, en un proceso quizás Tal vez en medio, no, padre. no conocemos, ¿verdad? No conocemos
la situación, ahí faltan muchos elementos para poder, pero bueno, nos encontramos en un duelo de separación, ¿verdad? Como dice, la muchacha se fue, no sé cómo quedó la relación entre ellas dos en ese momento en que ella se fue. Pero bueno, yo creo que se ha dado unos pasos. El primer paso es que la mamá, que Ya fue hubo la un que llamó, contacto. ya habló. O sea, lo importante es que lo hable, que lo manifiesta, que lo ponga en palabras. Porque esa es una de las cosas, por ejemplo, cuando hay duelo de una muerte de un ser querido, se le dice a la persona, al familiar, no hable más del difunto. ¿Por qué le vamos a decir que no hable del difunto? Es parte del proceso del duelo hablar de esa persona querida. Entonces yo creo que la recomendación a la hermana que llamó, primero hay que diferenciar en estar en duelo y en hacer. Eso lo iba a decir anteriormente. Estar, porque uno puede estar en duelo, pero hacer es muy distinto. Entonces a ella le corresponde en este momento hacer duelo. Ya ha tenido el primer contacto con su hija, se ha comunicado con su hija. Entonces también está en el momento, no sé en qué etapa está, si todavía está en la etapa de negación, porque puede estar en la etapa de negación, no es que mi hija no puede ser que me dejó, pero bueno, en este proceso tiene que ir, ¿verdad?, asumiendo, no sabemos el tiempo, tiene que ir asumiendo pues que su hija tenía que volar, que los hijos no nos pertenecen, que es una de las cosas que a veces los papás pensamos que los hijos, ¿verdad?, los padres piensan que los hijos les pertenecen. Los hijos tarde o temprano tienen que volar y tienen que hacer su vida, así como lo hicieron, ¿verdad?, nuestros padres. Entonces yo creo que tendríamos que ir, ¿verdad?, replanteándonos, cayendo en la cuenta que le llegó el momento, ¿verdad?, a esa hija de volar y hacer su vida. Quizás la manera, la forma no fue la más adecuada. Y sobre todo ella tiene la garantía que su hija se ha comunicado, que está bien, que ha sabido de ella. Yo como madre quisiera decirle, querida televidente, que es muy importante que usted continúe con la oración. La oración es muy sanadora, la oración es muy liberadora y usted lo que tiene que hacer es entréguele la niña al Señor, su hija al Señor en el sentido positivo de decirle, bueno Señor, es tu hija, tú me la diste, tú me la prestaste y como decía el padre, los hijos no son nuestros, nosotros somos administradores de nuestros hijos. Lo importante es que ustedes, aunque sea por esa comunicación de Facebook, hoy los medios de comunicación, las redes sociales y todo esto favorecen muchísimo, pues aprovechenlas para comunicarse con ella y pues si hay alguna situación de resentimientos o algo, aprovechen y pídanse perdón, porque eso le va a ayudar a usted a tener paz en su corazón. Y a liberarse, pues también a liberarse, claro. ¿verdad? La oración, muy importante en este momento, ¿verdad? Y como decía la doctora, hay que ofrecérsela al Señor. Señor, tú me la diste, ¿verdad? Te la ofrezco en este momento, que sus planes, sus proyectos, ¿verdad? O si no, usted se nos va a enfermar, porque ¿cómo afecta Así el es. duelo? El duelo, dicen los estudiosos, dice, afecta la biología. ¿Y a qué se refiere? La corporeidad. O sea que usted, si usted no hace un duelo y hay una aceptación, ¿verdad?, que su hija se marchó, usted puede comenzar a emerger en usted enfermedades corporales, dolores en el cuerpo, en el cuello, en la espalda, y también se resiente la biografía, dicen los estudiosos. ¿Cuál es la biografía? Bueno, los proyectos vitales, no tengo ganas de seguir adelante, no tengo ganas de relacionarme con nadie, no quiero hacer vida social, no quiero tener vida espiritual también. Y entonces se va achicando lo que dicen la biofilia, que es la autoestima, la razón vital, el gusto por la vida, el sentido existencial. O sea que lo que queremos decir es que el duelo afecta a toda la persona, físicamente, emocionalmente, intelectual, social y espiritualmente. O sea que no tiene que dejarse, ¿verdad?, envolver por eso, caiga en la cuenta, como decía, ¿verdad?, el consejo que le daba la doctora como madre, pues los hijos no nos pertenecen y tarde o temprano tienen que volar. Y qué felicidad. Una vez me decía una mamá, llorando, se me acercó y me decía, me siento mal, pero al mismo tiempo me siento alegre y feliz. ¿Por qué?, le decía yo. Porque mi hija se va a casar. Entonces, ¿por qué llora? Sí, padre, pero es lo que pasa que yo quiero mi hija pequeña.
y se me casa, pero yo no quiero que se vaya de mi casa, yo no quiero que me deje, pero al mismo tiempo quiero que se case, ha encontrado un hombre que la va a hacer feliz, yo sé que sí, pero hay esa verdad en el corazón de madre, que se vaya la hija es como, pero al mismo tiempo ella lo sentía esa felicidad. Y bueno, ciertamente que hay que hacer caer en la cuenta, pues los hijos no le pertenecen a los padres, tarde o temprano tienen que volar. Padre, teníamos otra televidente que hace una pregunta y específica y es acerca de qué puede recomendar ustedes acerca de bibliografía. ¿Dónde pueden encontrar bibliografía? ¿Qué bibliografía específica recomiendan para todo este tema del proceso del duelo? Sí, hay unos especialistas que trabajan, por ejemplo, el padre Mateo Bautista, creo que ese es el apellido, Mateo Bautista, él acompaña el duelo en enfermedades, en todo, trabaja en la pastoral de la salud. Yo creo que este libro se consigue en las librerías católicas, en la San Pablo. Mateo Bautista habla sobre el duelo. Aparece también otro título del uno que es italiano, no recuerdo el apellido de él, el nombre de él, pero sí. Y en internet se encuentran, ¿verdad?, mucha bibliografía en torno al duelo. De hecho, hay una persona colombiana que vino acá, creo que de parte de la universidad, a hablar acerca de procesos de duelo. Sí. Se me escapa el nombre, pero ella ha escrito 3 libros en relación al proceso de duelo. Y un libro muy interesante y muy importante es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Sí. Ahí encontramos nosotros, pues, de una u otra forma, luces que puedan ayudarnos a cómo enfocar nuestra vida. También en relación a la llamada anterior, una vez aceptando el duelo, nosotros debemos de buscar ya por nuestra propia cuenta y obviamente con personas que nos ayuden, redireccionar lo que son nuestras energías negativas a energías positivas, a no quedarnos donde estábamos ubicados, sino que saber que esta vida continúa. Ver la forma de cómo superar de la mejor manera. No estamos negando que se sufra, no estamos negando de que este proceso está ahí. Estamos diciéndole que acepte el duelo, que acepte este proceso y que a la aceptación de este proceso tendrá que caminar despacio, pero que camine, que reoriente esta situación en sus familiares cercanos, en su iglesia, en sus grupos pastorales, ¿verdad? Y sobre todo, pues ese amor que ha sentido esa persona por ese ser querido que murió, lo tiene que redireccionar, como tú decías, en la familia. Yo siempre le digo a la gente, bueno, ¿cuál sería el mayor deseo que tendría, que en este momento manifestaría ese familiar muerto? Que la vida continúa, que tenemos que resignificar. Y les digo, miren, el dolor que hoy estamos experimentando por la pérdida, por la muerte de un ser querido, pasará. Y no podemos tomar una pastillita como cuando nos duele la cabeza, ¿verdad? Tomamos una pastillita para un anestésico, ¿verdad? No. Ahí está el dolor. Pero yo les digo, el amor que nosotros sentimos por nuestros seres queridos difuntos, ese cada vez más se va haciendo más y más grande. Ese nunca va a desaparecer. Estamos llegando casi al final de nuestro programa y yo quisiera que reflexionáramos un poco, padre, ya que lo tenemos aquí pues como representante de la jerarquía de nuestra Iglesia Católica, es el tema de la fe. Sí. Creo que en estos procesos de duelo, muy importante en el proceso de acompañamiento que se le da a las personas, creo que es ir orientando a las personas en el tema, como decíamos anteriormente, Darío, la lectura de la palabra, la oración. Pero ahí, ¿qué recomendaría usted, padre? Porque si es una persona que no ha practicado mucho la fe, dice llamarse católica, pero no es practicante, ¿cómo se le podría ayudar a esta persona para que buscara esa ayuda, ese auxilio desde la óptica de la fe? Bueno, en primer lugar, aquí hay herramientas. La herramienta que no puede faltar es la herramienta de la escucha. Una escucha atenta sobre esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona tiene el derecho, ¿verdad?, de desahogarse, de hacer una catarsis, ¿verdad? Escuchar, y muy poco van a servir las palabras que uno le pueda decir. Yo le digo a la gente, miren, a mí no me gusta dar el pésame
más bien doy un abrazo que contiene, el abrazo contiene, porque en ese momento la persona está, se le murió un ser querido, está en otro mundo, está en otro mundo. Entonces, palabras, ¿verdad? Sobran. A veces sobran. Y a veces utilizamos ciertas palabras, es que fue la voluntad de Sí. Dios. Y Entonces, eso más bien puede volver más en contra de Dios a la persona. exactamente. Entonces, mejor a veces evitar decir esas expresiones, decir, es que así estaba mandado, es que esa fue la voluntad de Dios. Entonces, evitar toda clase de expresiones como esas, ¿verdad? Más bien un abrazo de contención, que esa persona lo sienta y lo necesita. Muchas veces se minimiza el dolor y creo que ese es un error muy Exactamente. grande cuando le decimos a las personas, acéptelo, si todos vamos para lo mismo. Exactamente. Es como Ento- que ahí es entonces imposible que usted lo entienda yo no en ese puedo momento. decirle, quizás para mí eso, como la expresión popular, dice, es que te estás ahogando en un vaso de agua. correcto. Quizás para mí es cualquier cosa lo que me ha pasado. O pero empezar a para decirle, ti, fíjate que, niña, si a mí se me murieron tantos hijos o esto, y como minimizarle el dolor a la persona, cuando lo Exactamente. que la persona quiere es que usted empatice con ella, ¿verdad? entonces, escuchar a la persona y a lo mejor en esa conversación, esa persona va a seguir hablando mal de Dios. Pero Dios no necesita quien lo defienda. La persona, Dios se defiende por sí mismo. Claro. Entonces tenemos que entender y comprender que esa persona tiene rabia y está en su derecho, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, que tarde o temprano en ese proceso de acompañamiento psicoespiritual o espiritual, vamos de nuevo, la persona se va a armar. Y en ese armar, ese resignificar esa experiencia, allí si es cristiana, si cree en Dios, entonces vamos a armar nuevamente la imagen de Dios que ha sido afectada por una dura realidad humana que no podemos evadir en nuestra vida, que es la pérdida de un ser querido. Entonces ahí viene, ¿verdad? Cómo el proceso de acompañamiento va armando a la persona humanamente, ¿verdad? Para que dé un resignificado a su vida, pero también va haciendo el trabajo espiritual, donde se va, ¿verdad? Fortaleciendo, emergiendo esa imagen de Dios que ha sido, pues, su enojo contra Dios ha sido causa de esa crisis de la pérdida. Entonces no es el momento de defender a Dios. Se va a ir armando en el proceso. Ciertamente que una persona que no sea creyente, pues nos toca también acompañar a gente que no es creyente. Claro. Y la clave está en la escucha. Entonces, Ser solidarios en el dolor. inclusive, fíjese que una de las herramientas o de las actividades que se recomienda es hablar del muerto, hablar de nuestro ser querido. Y no hables más porque eso me da tristeza, hablar de ese ser querido. Y otra de las cosas que se recomienda también, visitar los lugares que frecuentaba esa persona. Eso nos ayuda a vivir el duelo. Y muchas veces, ¿verdad? Muchas veces pensamos, yo le digo también a la gente, muchas veces pensamos que el momento más importante es acompañar a la familia en la funeraria o el día de la misa funeral. Claro. Bueno, padre. El día más importante, cierro, los días más importantes es cuando esa persona regresa a su casa, que encuentra el vacío existencial. Y si es un esposo, ¿y dónde está mi esposo? Sí. Y veo el lugar donde se sentaba mi esposo, los lugares donde estábamos, que compartíamos en común. Entonces ahí es donde se Verdaderamente comienza se el valora duelo. esa compañía. Y necesito compañía. Claro. Y tengo que también, si yo estoy acompañando, tengo que ser también prudente. Porque a lo mejor esa persona no va a querer, me va a decir, no, déjame en paz. Entonces, saber también cuál es el momento oportuno de acompañar. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de este programa. Es un tema que creo que podríamos hacerlo en varias etapas. Sin embargo, queremos llevar hasta ustedes este tipo de temáticas porque son realidades que vivimos en todo lo que es la dinámica familiar. Todos atravesamos pérdidas, como decía el padre al inicio. Hay diferentes etapas de pérdidas, hay diferentes momentos de pérdidas, pero lo importante es que sepamos que estamos en una iglesia donde somos unidad, donde somos comunidad
Y si usted se siente en este momento, en ese proceso, viviendo un proceso de duelo, como dice el padre, no solo hay que sentirlo, sino hay que hacerlo. Creo que eso es lo importante y yo sugeriría, pues, con todo lo que el padre y Darío nos han comentado esta noche, que busquen la ayuda en su iglesia, en su parroquia, hablen con un sacerdote, con alguna hermana religiosa y con laicos que están haciendo misión dentro de las iglesias para que los ayuden. Con esto damos por terminado el programa de esta noche. Esperamos que nuevamente se una a nosotros el próximo miércoles a las 7 de la noche, donde estaremos llevando hasta sus hogares otro programa muy especial. Gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. Este es un momento para hablar de nuestra familia y sociedad, teniendo a Jesús en nuestras vidas.